Bien, pues como os decía, desde Monolithic iniciamos este ciclo de webinars a raíz de la crisis que vivimos a lo largo del año pasado del COVID, y fue un ciclo de webinars en el que intentábamos analizar todas las oportunidades de negocio que las nuevas tecnologías traen para todas aquellas empresas que quieran, que estén interesadas en hacer crecer sus negocios. A lo largo de todas las sesiones que hemos tratado en este ciclo, que podéis ver los contenidos, tanto los vídeos como las presentaciones en nuestra web, en el apartado de formación, en todas y cada una de las sesiones hemos tratado una visión, diferentes verticales, diferentes aplicaciones, y en esta sesión en concreto vamos a tratar el entorno agrotech. No es la primera vez que lo hacemos, de hecho podéis ver que hemos tratado en sesiones anteriores el tema de agro y en concreto, bueno, hablábamos de soluciones para iniciarse en el mundo de la digitalización en este entorno. En cambio, en la sesión de hoy vamos a ir un poco más allá y presentaremos una solución más compleja para desarrollar sistemas de riego inteligente. Pues nos centraremos en este entorno. Y para ello, pues, hoy nos acompañan dos ponentes que os paso a presentar a continuación. Por una parte tenemos a Fran Sánchez Ocaña. Fran es director de marketing de Monolithic, él es economista y MBA por ESADE y tiene una larga experiencia de consultoría estratégica y desarrollo de negocio. En concreto en Monolithic, su ámbito de actuación se centra en identificar nuevos entornos de oportunidad en sectores como las Smart Cities, edificios inteligentes o entornos agrotech. Y también contamos con Ana Teotino, que Ana es nuestra Product Manager de Comunicaciones Industriales. Ana es telecos, es ingeniera de telecomunicaciones por la UPC y es especialista en sistemas de comunicación. Su labor en Monolithic se centra en la implementación de nuevas tecnologías IoT, en las distintas aplicaciones que trabajan nuestros clientes. Pues, sin más, le cedo la palabra a Fran, que os pasará a explicar un poco más sobre el contenido de la sesión. Fran, ¿estás por ahí? Sí, estoy intentándolo. No puedo iniciar porque el hospedador lo detuvo. A ver, un segundo. Vale. ¿Lo tienes? Aquí lo tenemos. Ahora sí, ya estamos aquí dentro. Gracias, Gloria, por la introducción. Bueno, pues como decía Gloria, este webinar va precisamente de eso, va precisamente de cómo aprovechar la tecnología IoT para el desarrollo de sistemas de riego inteligente, y esto es algo que hemos venido o que venimos abordando desde hace relativamente poco tiempo. Nosotros, como decía Gloria, venimos haciendo una serie de webinars muy verticalizados, muy orientados a la identificación y a la explotación de oportunidades de negocio vinculadas a la aplicación y al aprovechamiento de la tecnología IoT en diferentes verticales, en diferentes segmentos del mercado, digamos, pues para eso, para aprovechar los retos que nos está ofreciendo, digamos, las diferentes casuísticas y particularidades que nos estamos encontrando. En ese contexto, en un webinar previo que hicimos precisamente en el entorno agro, en el entorno agrotech y en el aprovechamiento de las soluciones IoT, precisamente en ese contexto, no fueron uno, sino varios los asistentes que nos comentaron en las encuestas que pasamos después lo interesante que sería hablar sobre el tema del aprovechamiento de la tecnología IoT en el despliegue de soluciones de riego inteligente. Y con ese ánimo, pues proponemos este webinar, aunque es un webinar que en realidad, cuando hablamos de sistemas de riego, como veremos a continuación, pues son sistemas que van mucho más allá del entorno agro y que tienen aplicaciones en diferentes ámbitos, como veremos después. Para ello, lo que vamos a hacer es empezar hablando precisamente de la definición de lo que nosotros entendemos por sistemas de riego inteligente. Después, a continuación, mi compañera Ana Teotino ya comentará lo que son soluciones concretas muy vinculadas a la utilización de la tecnología IoT en el ámbito concreto del desarrollo de soluciones de riego inteligente. Nos explicará también una serie de casos prácticos y después, a continuación, iremos más allá de lo que son los sistemas de riego inteligentes y abordaremos, digamos, la posibilidad de ser un poquito más ambiciosos y de desplegar soluciones, pues eso, soluciones más completas, más complejas, más versátiles y más flexibles en el entorno IoT
a partir de la integración de sistemas, en los que veremos cómo los sistemas de riego no dejan de ser uno más de los sistemas a integrar con el objeto de conseguir los objetivos que nos planteemos, digamos, en la adopción tecnológica que de alguna manera estamos pues, hoy iniciando. Dicho eso, cuando hablamos de concepto de riego inteligente, no me voy a extender en el tema porque muchos de vosotros ya estáis desplegando soluciones de riego inteligente. Fundamentalmente entendemos por riego inteligente aquel sistema de riego que lo que permite es optimizar los procesos de irrigación utilizando las tecnologías disponibles. Nosotros desde Monolithic lo que entendemos es que todo lo que tiene que ver con la tecnología IoT puede ser una de esas tecnologías que pueden facilitar, pues eso, que los sistemas de riego y los sistemas de riego inteligentes sean aún más inteligentes y que nos permitan optimizar aún más todo lo que tiene que ver con el uso de recursos y la consecución de los objetivos que nos planteamos. Desde ese punto de vista, como os digo, el origen de este webinar, la idea de este webinar, tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos venido trabajando en el entorno agrícola. Por eso, digamos, pues entendemos que aplica perfectamente a todo lo que tiene que ver con sistemas de riego agrícola, pero es evidente de que más allá, digamos, de todo lo que tiene que ver con el entorno agrícola, también tiene su aplicación en todo lo relativo al desarrollo de soluciones de riego para jardines y zonas verdes o incluso para instalaciones deportivas como campos de golf o campos de fútbol. Desde este punto de vista, cuando hablamos de sistemas de riego inteligente y cuando estamos abordando, digamos, el reto de incorporar, de aprovechar la tecnología IoT en este tipo de entorno, debemos ser conscientes de dónde venimos y de cuáles son las problemáticas que tradicionalmente los sistemas de riego, pues, bueno, han arrastrado, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, si nosotros nos planteamos un sistema de riego tradicional, sabemos que, bueno, que es un sistema de riego altamente ineficiente, con elevados costes de mano de obra, con un uso muy poco eficaz de los recursos hídricos y que además presentaba problemas, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los desequilibrios que muchas veces se producen entre diferentes zonas a regar. Bueno, todo eso nos lleva en su conjunto a una falta de control entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos, cosa que, bueno, desde una perspectiva, digamos, y desde una voluntad de introducir sistemas de riego inteligente, supone, desde luego, todo un reto. Esto es desde el punto de vista, digamos, de lo que son los sistemas de riego tradicional. Los sistemas de riego, si no tradicional, pero no automatizados, podríamos decir que arrastran problemáticas muy similares, aunque evidentemente suponen un avance. Pero seguimos teniendo elevados costes de mano de obra, seguimos teniendo, pues eso, una falta total de precisión en el volumen de agua utilizado en todo el proceso de riego y, en definitiva, lo que tenemos es un uso excesivo, una vez más, de los recursos, digamos, disponibles para obtener unos resultados que muchas veces escapan a nuestro control. En cualquier caso, a día de hoy ya tenemos, pues eso, sistemas de riego automáticos y automatizados que suponen, que nos sitúan en el entorno de lo que ya son los sistemas de riego inteligente en la medida en que pueden utilizar diferentes tecnologías de riego para mejorar y optimizar todo lo que tiene que ver con los procesos de irrigación. Y aquí sí que no me voy a extender porque precisamente muchos de vosotros estáis a día de hoy comercializando este tipo de soluciones. Pero más allá de que sean el tipo de soluciones que estáis comercializando, la realidad es que estamos hablando muchas veces de soluciones cuya instalación supone un determinado nivel de complejidad y que además, pues desde un punto de vista del mantenimiento, pueden derivar en costes muchas veces bastante elevados. Y esto, en determinadas ocasiones, puede ser una barrera muy importante a la hora de introducir al cliente final en la adopción de este tipo de tecnologías que por otro lado tienen un propósito muy claro, que es la optimización de todo el proceso de riego. Dicho todo esto, y volviendo al contexto y volviendo al concepto de riego inteligente, los grandes retos que nosotros nos planteamos aquí, desde la perspectiva también de la utilización, pues eso, de las tecnologías IoT en este contexto, pues hablamos, digamos, de que uno de los principales retos que nos planteamos es saber cuándo tenemos que regar y en qué cantidad tenemos que hacerlo. Y más allá de eso, además, tener claro, a través, por ejemplo, de sistemas automáticos, quién es el que debe encargarse, quién debe responsabilizarse de esa materia. Más allá, digamos, de lo que es el propósito del riego en sí, de cuándo tengo que regar, de qué quiero regar, de con qué frecuencia y en qué cantidad, más allá de eso, es evidente, digamos, que los sistemas de riego, por exceso o por defecto, van a tener unas consecuencias directas
sobre la producción, digamos, de la cosecha, sobre el volumen de la misma, sobre la calidad de los cultivos y de los resultados que nos den, sobre el retorno, muy importante, de las inversiones realizadas en determinados inmovilizados, como puedan ser los terrenos o las instalaciones que yo estoy destinando, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver a la explotación de cultivos y a la explotación de superficies agrícolas, y que además nos van a permitir, de alguna manera, pues entender cuál puede ser el retorno sobre esas inversiones desde la perspectiva, pues eso, de los inmovilizados utilizados a tal efecto. Por otro lado, otro de los grandes retos que también veíamos en todo lo que tiene que ver con la adopción de sistemas automáticos de riego, tiene que ver con la falta de conocimiento tecnológico que a día de hoy pues están padeciendo y que están sufriendo muchas de las empresas a las que estamos orientando nuestras soluciones, nuestros clientes finales, y además estamos viendo de que existen serias dificultades para, en un momento, digamos, de limitaciones presupuestarias, en un momento de crisis de varios de estos sectores que estamos abordando, las dificultades que existen para iniciar determinados procesos de inversión relativos o relacionados, digamos, con la adopción de nuevas tecnologías. Estas limitaciones presupuestarias, además, pues bueno, están muy orientadas, están muy relacionadas con el tamaño de las explotaciones agrícolas. Somos un país de explotaciones pequeñas y medianas, y que además, bueno, conlleva y que tienen dificultades, explotaciones que tienen muchas veces dificultades para contratar al personal debidamente especializado, debidamente formado, precisamente en la utilización de esas tecnologías que, por otro lado, queremos implementar con el objeto de optimizar todo lo que son los procesos de riego. Procesos de riego inteligente, en este caso, que además conllevan, tenemos claro, pues una serie de ventajas muy importantes, como es, por ejemplo, la posibilidad de controlar, digamos, la frecuencia de riego, o la posibilidad, por ejemplo, de incorporar determinados nutrientes en todo ese proceso con el objeto, pues eso, de adaptar la solución a las necesidades reales de cada cultivo. También nos permiten diferenciar entre diferentes zonas de riego en función de las particularidades y las necesidades concretas de cada una de las plantas que estamos produciendo en cada una de las diferentes zonas desplegadas. Estamos hablando de sistemas, digamos, que nos deben permitir, pues eso, recibir notificaciones sobre la duración de los procesos de riego, la cantidad de agua vertida en dicho proceso, el personal vinculado, digamos, a lo que es el despliegue, digamos, de este tipo de actividad. Y, en definitiva, entender desde una perspectiva, si queréis, de muy alto nivel, cuál es el impacto medioambiental que nuestras soluciones o nuestros procesos de riego inteligente están ocasionando. Eso es algo, digamos, que debemos valorar siempre que de alguna manera nos planteamos la incorporación, el desarrollo, el despliegue de este tipo de soluciones de riego inteligente. Dicho eso, estamos hablando de las ventajas, el planteamiento que nos debemos hacer en el despliegue de soluciones de riego inteligente tiene mucho que ver, digamos, con un objetivo muy claro, que es el de optimización de todos los recursos necesarios, digamos, para regar, para irrigar adecuadamente los cultivos o las zonas, digamos, bajo el proceso de regadío. Estamos hablando de utilizar la cantidad justa, la cantidad de agua justa, justo cuando es necesario. Esto conlleva, pues eso, aumentar el rendimiento de los cultivos, reducir los recursos destinados a ello, incrementar la calidad de las cosechas cuando además esto es posible, mejorar el volumen, el valor de mercado de los terrenos cultivables y además conseguir algo tan importante como es un uso muy, muy eficiente de los recursos hídricos y lo que conlleva y el impacto, digamos, medioambiental que esto conlleva. Teniendo todo esto en mente, todo esto que os estoy comentando en mente, cuando nos planteamos, digamos, la incorporación de la tecnología IoT en el desarrollo y en el despliegue de soluciones de riego inteligente, fundamentalmente nos estamos planteando ya de origen una serie de requisitos. Estamos hablando de soluciones que precisamente lo que tienen que hacer es facilitar su despliegue con el ahorro en costes que ello supone. Estamos hablando de soluciones que precisamente, porque desde la perspectiva de la solución IoT abordan, digamos, la problemática de la conectividad, tienen que facilitar también lo que es la gestión remota de las redes desplegadas. Esto también supone un ahorro en costes muy importante. Además, deben ser soluciones que sean fáciles de operar. Pensad en lo que hemos comentado, en las dificultades que tienen determinados sectores para acceder a la contratación de personal especializado.
Además, digamos, cuando hablamos siempre de soluciones IoT, estamos hablando de captación de datos, datos que, pues eso, que podamos después gestionar, convertir en conocimiento, que después posteriormente nos va a permitir, pues eso, tomar mejores decisiones y en algunos casos incluso tomarlas de manera completamente automatizada mediante el despliegue de determinados sistemas de alertas, como veremos a continuación y nos explicará Ana. Y además deben ser sistemas interoperables. Sistemas interoperables, digamos, con las infraestructuras previas con las que ya nos encontramos de alguna manera en las instalaciones en las que vamos a trabajar. Y también soluciones interoperables que nos permitan integrar bajo un único paraguas, bajo una única arquitectura, diferentes sistemas, como veremos después en lo que es todo el despliegue de soluciones IoT de carácter avanzado. Y para ello, pues vamos a empezar hablando del uso de soluciones IoT para el riego inteligente, y aquí voy a dar el paso ya a Ana Teotino, que es la persona que nos va a hablar del tema. Ana, te paso el control. Muy bien, ¿lo tienes? Genial, gracias, Fran. Bueno, ahora que hemos hablado de retos, ventajas, requisitos que necesitamos sobre todo para este tipo de soluciones, vamos a interiorizar en el tipo de solución que necesitamos para este tipo de riego inteligente. Primero de todo, y que hay que tener muy claro, lo primero que necesitamos es tener una amplia cobertura con un consumo energético reducido. Además, uso de redes inalámbricas para un despliegue fácil y económico, porque esto nos puede ayudar también a desplegar con más facilidad nuestras soluciones. Una monitorización en tiempo real, que también nos hará poder ver en qué estado está cada uno de nuestros campos, en este caso, la alta precisión en los datos obtenidos y la gestión remota de las redes desplegadas. Nosotros como empresa, para este tipo de soluciones, nos basamos en las tecnologías LoRaWAN. Tecnología LoRaWAN, una tecnología, como bien sabréis, de bajo consumo, gran alcance y que además es de topología estrella. ¿A qué se refiere este tipo de topología estrella? Pues, primero de todo, tendríamos una red de sensores o actuadores que enviarían información a un gateway o concentrador, al que posteriormente enviaría esos datos a una plataforma de gestión, desde la cual nosotros podemos interactuar para poder después actuar sobre otros dispositivos que queramos tener pues, en el campo. Por ejemplo, aquí donde podemos ver un campo de cualquier tipo de plantación. Tenemos nuestros sensores, en este caso un sensor de humedad, que mide la temperatura, la humedad del suelo. Este sensor tiene 5 años de baterías de alta precisión, ultra bajo consumo, como hemos comentado, porque utiliza esta tecnología, y de rápida configuración. Además, tendremos también un actuador, un controlador en este caso, que es de válvula solenoide, que al final lo que está controlando es el riego que tú puedes hacer sobre tu campo, ¿vale? Esa parte IP67, por lo que nos ayuda a todo el tema de agentes externos y además una amplia cobertura. Una vez que tenemos los end devices o los dispositivos finales, necesitamos tener un concentrador para poder tener esta topología estrella que comentábamos. Aquí es donde entra el gateway o concentrador. En este caso, nos centramos en un gateway LoRaWAN de conexión masiva, amplia cobertura y otra vez que sea IP67, porque como está en exterior, pues tiene que tener esta capacidad de poder tener pues, esa defensa contra agua o posibles sustancias. Luego ya por último tendríamos la plataforma cloud, que es donde nosotros queremos gestionar estos datos o tener pues, ese control de cómo queremos manejarlo. Lógicamente, una vez esté en esta plataforma, nosotros podemos interactuar. Por ejemplo, aquí podemos ver que la temperatura y la humedad del suelo, en este caso, pues ha saltado una alarma y nosotros, pues de forma remota, podemos interactuar sobre ello, abriendo pues ese control y teniendo ese riego donde nosotros queremos. ¿Qué beneficios nos aporta este tipo de soluciones? Pues primero de todo, el control de la gestión del riego, como habéis podido ver, la reducción del desperdicio de recursos, porque en este caso pues, podemos tener un control del agua que utilizamos, que es algo de lo más importante de lo que ha hablado Fran, por ejemplo, dentro de este tipo de soluciones. La reducción de la mano de obra, porque está todo totalmente automatizado. La mejora en la calidad de los cultivos, porque puedes introducir el agua justa en el momento indicado y tener ese control de la humedad o la temperatura de tus campos. Y, lógicamente, el aumento de la productividad.
Visto en que se basan este tipo de soluciones, donde podemos ver unos sensores, unos actuadores, un concentrador que coge estos datos, una nube donde nosotros interactuamos, os vamos a presentar unos casos prácticos que son reales, donde se ha puesto este tipo de tecnología y donde podemos observar que realmente tienen un impacto en el mercado y que nosotros queremos también intentar que vayamos en esa línea a intentar pues, automatizar lo máximo posible este tipo de aplicaciones. El primer caso de uso del que hablaríamos es la plantación de higos en China. Aquí el problema que tenían en esta plantación inicialmente era que tenían pues, dificultad para obtener datos ambientales para el crecimiento de las higueras. Además, tenían un problema del exceso o insuficiencia de recursos respecto, por ejemplo, al riego manual que hacían, como siempre el consumo del agua, que es un requisito muy importante. Y luego la escala de plantación, que requiere una gestión unificada. ¿Por qué? Porque querían tener más de una plantación para poder masificarlo y necesitaban tener una gestión unificada de todas las plantaciones para poder ver realmente si todas estaban siendo exitosas. ¿Qué solución se propuso en ese momento? Pues tener varios sensores. Por ejemplo, en este caso podemos ver un sensor que toma la temperatura y la humedad del suelo, uno de luz, uno que también mira el tema de dióxido de carbono para poder pues, ver la mejor temperatura o las mejores condiciones para este tipo de higuera, que a través de nuestro gateway y nuestro cloud pudiésemos decidir si queríamos interactuar sobre esta válvula de control para poder activar el riego o no. ¿Qué beneficios dio esta solución en este caso? Pues primero de todo, una reducción de costes. Lógicamente, al final, reduces en agua, reduces en mano de obra, tienes una mejor calidad de los productos, tienes un análisis de 24 horas de cómo está creciendo tu higuera y en qué calidad se crea este tipo de productos. Luego, una gestión unificada de los dispositivos, porque lo puedes manejar todo desde el cloud y, lógicamente, siendo un proyecto escalable que puedes monitorizar más de una plantación a la vez. Otro de los casos que hay, que no estaría tan enfocado al riego, pero va un poco en la misma línea, por el tema de invernaderos, sería la plantación de té. Aquí lo que querían era un control del procesamiento del té para mejorar su calidad, en este caso. Ya no es tanto el riego, sino la propia calidad. Lo que se quería, o el reto que había en esa plantación, era primero conocer el contenido de oxígeno, porque como bien sabéis, el té tiene un problema de secado y se tiene que controlar muy bien el aire de oxidación para poder llegar a este punto de conservación y de calidad. La monitorización de la temperatura y la humedad. Supervisar los componentes internos de la maquinaria que lleva a cabo este procesamiento del té para que no sufra problemas. El típico que vemos todo el mundo de como un análisis predictivo para que todo funcione correctamente. Y luego recibir alguna alarma siempre y cuando una condición ambiental está fuera de un umbral que nosotros controlamos para tener esa buena calidad de ese secado del té. ¿Qué solución se propuso en este caso? Pues, como siempre, ambos un par de sensores, en este caso uno de temperatura y humedad y uno que miraba la temperatura del secado del té. También, además, pues un sensor de oxígeno que a través de un controlador podíamos interactuar o decidir qué tipo de oxidación queríamos realizar sobre la plantación del té. ¿Qué resultados o qué beneficios se obtuvieron de este tipo de solución? Pues primero, mejorar la eficiencia de la fabricación del té, porque siendo un producto tan sensible, pues para tener como tu producto de oro, tienes que tener muy claro qué circunstancias y qué condiciones necesitas en cada momento de los estadios de este producto o de los pasos de este producto. Luego, el estado de salud de la maquinaria para evitar fallos en los equipos, porque cualquier fallo te puede hacer que toda tu producción de té sea inservible directamente. Entonces, pues ya tienes un punto a favor de poder sacar el máximo rendimiento. Luego, lógicamente, mejorar la calidad del producto, porque como he dicho, te puedes ir al Gold Product porque conoces perfectamente en qué estado ha estado cada momento tu plantación y además recibir alarmas en tiempo real para poder interactuar o poder reaccionar en ese momento para poder solventar cualquier problemática que te encuentres. Normalmente los sensores más destacados en este tipo de soluciones y en los que nos hemos centrado un poco más sería pues, un sensor de humedad, temperatura y conductividad eléctrica en el suelo o el mismo de humedad de suelo que hemos estado viendo en las anteriores presentaciones o slides, ¿no? Y además,
siempre que hay un sensor, muchas veces también un controlador o un actuador nos va muy bien. En este caso nos basamos en un controlador remoto de válvulas que lo que nos ayuda es controlar el riego y decidir cuándo abrir o cerrar ese riego para tener ese control. Dicho esto, doy paso a Fran, a mi compañero, ya que él explicará un punto más allá de las soluciones que acabamos de ver y que nos ayudará pues, a tener aún una solución pues, más completa en este caso. Muchas gracias, Ana. Bueno, lo que Ana nos ha estado explicando fundamentalmente es una aplicación muy concreta de lo que es una solución IoT en el ámbito, digamos, del riego inteligente, lo cual es muy interesante porque nos permite de alguna manera vincular lo que es el uso de la tecnología a la obtención de unos resultados muy concretos. Nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, vamos a suponer un caso muy concreto y muy particular que podría ser, por ejemplo, el que tenéis en pantalla, un invernadero, un sistema de riego en un invernadero. Si este sistema es suficientemente inteligente, es evidente que va a tener un impacto importante sobre los costes y sobre el uso de determinados recursos, sobre todo recursos hídricos. Además, va a tener, digamos, un impacto también sobre la cantidad, sobre el volumen de la producción de esa determinada superficie. Va a impactar decisivamente también sobre lo que es la calidad de la producción, sobre el retorno de las inversiones realizadas en inmovilizado y finalmente todo esto va a tener un impacto medioambiental positivo. Y desde ese punto de vista, la adopción tecnológica o la adopción de la tecnología IoT en el contexto, en el entorno de una solución como es la de riego inteligente, realmente es fundamentalmente positiva. Ahora bien, si recordáis lo que comentábamos al principio de la presentación y recordáis que estábamos hablando de que uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema de riego inteligente debe ser la optimización, es evidente que optimizar los resultados por un lado y los recursos utilizados por otro pasa irremediablemente por saber establecer o poder establecer una relación de causa y efecto entre cuáles son los recursos que estoy utilizando y cuáles son los resultados que estoy obteniendo. Ahora bien, si esto estamos hablando de sistemas de riego, pues está muy bien, pero debemos ser conscientes de que los sistemas de riego no actúan de manera autónoma en ningún contexto y en ninguna situación. En determinados entornos son sistemas que están interaccionando con otros sistemas que también van a impactar de una manera notable sobre precisamente todas estas variables que estáis viendo en pantalla. Pensad, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, con el tema del suministro energético. El suministro energético en una instalación como esta es evidente que tiene un impacto muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, de los costes de consumo energético en una determinada plantación. O pueden impactar clarísimamente sobre el volumen de la producción, la calidad de la misma, el retorno de las inversiones, y a nadie se le escapa que el suministro energético evidentemente va a tener también un impacto medioambiental muy, muy importante. Lo mismo pasa con las variables medioambientales de un determinado espacio en el que tenemos un determinado cultivo o una determinada plantación. Pensad, por ejemplo, en cómo las condiciones de temperatura, de humedad, de calidad del aire, incluso los niveles lumínicos pueden impactar sobre la calidad de una determinada cosecha. Si nosotros establecemos la relación de manera exclusiva entre el sistema de riego y la calidad de la cosecha obtenida, es muy probable que estemos perdiendo por el camino la identificación y la utilización de determinadas variables que están interactuando, que están impactando a través de otros sistemas. Como por ejemplo, otro sistema podría estar relacionado a otra variable importante, relacionado, digamos, por ejemplo, con la presencia de personas. Sabéis que las personas pues impactamos de manera muy decisiva con nuestra presencia en determinados espacios. Cambiamos las condiciones de humedad, los niveles de CO2. En definitiva, también podemos tener nuestro impacto sobre determinadas plantaciones y sobre el producto y el resultado de determinados cultivos. Es por ello, por lo que para nosotros, desde Monolítica, entendemos de que adoptar la tecnología IoT de manera exclusiva en en el despliegue de sistemas de riego inteligente, pues es un buen paso, es una buena iniciación, es una buena forma de empezar el proceso de adopción tecnológica, pero que si queremos ser más ambiciosos y queremos ir más allá, digamos, de lo que es el despliegue de soluciones de riego inteligente propiamente dichas, debemos ser capaces de adoptar soluciones que nos permitan integrar esos diferentes sistemas para captar datos que después podamos cruzar entre sí y a través de la analítica de datos
poder generar ese conocimiento que nos permita, pues eso, adoptar mejores decisiones cada vez más óptimas y cada vez más eficientes. Con un objetivo último muy claro: optimizar el uso de recursos y incrementar, digamos, los resultados o la calidad de los resultados obtenidos. Desde ese punto de vista, nosotros en Monolithic lo que planteamos es, más allá de la solución que ha planteado Ana, que es una solución muy concreta, muy sencilla, muy fácil de desplegar, vinculada a los sistemas de riego inteligente, nosotros hemos desarrollado desde Monolithic una solución horizontal, una plataforma horizontal que lo que nos permite es integrar en una única solución IoT pues diferentes sistemas y además hacerlo de una manera muy flexible, muy versátil y muy ready to use. Fundamentalmente de lo que estamos hablando es lo que tenéis en pantalla, una solución que lo que te permite es adaptar, la solución IoT a las diferentes casuísticas y particularidades de tu proyecto en concreto, de manera que puedes elegir entre diferentes grupos de sensores y diferentes grupos de actuadores con el objeto, de alguna manera, de generar datos, por un lado, generar sistemas de alarmas, por otro, que te permitan, pues eso, optimizar todos los procesos relacionados con el riego, por un lado, con la gestión energética, con la gestión de personas, con la gestión de las variables medioambientales. En definitiva, se trata de integrar los diferentes sistemas que pueden tener un impacto sobre los resultados que estamos buscando, con el objeto de, como os decía, de tomar cada vez pues mejores condiciones. Y además lo hacemos desde una situación o desde una visión muy práctica desde la perspectiva de que además son soluciones que te permiten, precisamente por lo que decíamos, de que son soluciones muy tecnificadas desde el punto de vista de la utilización de sistemas de comunicación, te permiten hacer gestión remota de las redes desplegadas, de manera que un único actor puede, desde su casa, desde la oficina, pues gestionar diferentes redes desplegadas a lo largo de todo el territorio. Y además es un sistema que además es muy versátil, muy interoperable, que no solo te permite trabajar con los diferentes sistemas, que pueden tener impacto sobre la instalación, sino que además te va a permitir integrar todos esos datos que estás obteniendo en cualquier tipo de plataforma IoT y cualquier tipo de sistema de gestión que estés utilizando. De ahí viene pues eso, que nosotros nos planteemos este tipo de soluciones, la solución Binergion, como una solución muy flexible, muy fiable, muy lista para usar e integrar en cualquier tipo de plataforma IoT y muy fácil de usar en cualquier tipo de proyecto que nos planteemos dirigir. Nuestra idea, como os decíamos al principio, nosotros somos una compañía, que lo que hacemos es utilizar nuestro know-how y nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones en las que, utilizamos fundamentalmente, pues eso, hardware conectado. Esto a nosotros nos ha permitido trabajar en diferentes verticales, desde entornos industriales, smart cities, smart buildings, también todo lo que tiene que ver con el entorno agrotech, smart farming. Toda esta experiencia es la que nos permite, de alguna forma, pues eso, ofrecer este tipo de soluciones transversales, que fundamentalmente lo que buscan es ir un paso más allá, nos permiten adaptarnos mejor a las particularidades, como decía, de cada proyecto, y además nos permiten, pues bueno, ir más allá, de la casuística y las particularidades, de una determinada etiqueta. Cuando estamos hablando de Smart Irrigation, cuando estamos hablando de Smart Metering, cuando estamos hablando de Smart Cities, cuando estamos hablando de Smart Farming, muchas veces estas etiquetas no obedecen de manera exacta a las necesidades de un cliente, a las necesidades de un proyecto. Lo que hacemos es ir más allá, ofrecer esta plataforma más horizontal, en la que nosotros vamos a poder integrar los diferentes sensores, los diferentes actuadores que me permitan, en definitiva, obtener los resultados que inicialmente me he planteado cuando me propongo iniciar un proyecto IoT en el ámbito, por ejemplo, en este caso, del riego inteligente. Estamos hablando de una solución Binergion, que es una solución plug and play, ready to use, es decir, que no tiene ningún tipo de dificultad en su despliegue, con el ahorro en costes que ello conlleva. Estamos hablando de soluciones, además, totalmente inalámbricas. Estamos hablando de soluciones que fundamentalmente trabajan con LoRaWAN, aunque es cierto que tenemos algún sensor y algún actuador que puede incorporar, alguna tecnología cableada, algún protocolo de actuación cableado, si el cliente lo necesita, pero en un 95, en un 96%, de los casos, estamos hablando de soluciones completamente inalámbricas, muy fáciles de desplegar, en un entorno seguro, como decía, muy interoperables, que además nos van a permitir hacer una gestión remota de las redes desplegadas, con el ahorro en costes de mantenimiento que ellos suponen también, y que además pues nos van a permitir obtener un retorno sobre las inversiones positivo en un menor tiempo, en la medida en que los costes iniciales van a ser menores, y que además
pues bueno, pues van a tener un impacto medioambiental pues muy positivo en la medida en que no solo estamos hablando, pues en nuestro caso, de una utilización muy eficiente de los recursos hídricos, sino que además eso lo podemos cruzar con otro tipo de optimizaciones como puede ser el uso de los recursos energéticos. Dicho eso, estamos hablando de soluciones, digamos, que obedecen a la misma arquitectura que ha comentado Ana, cuando nos comentaba la primera solución, la solución, digamos, de riego inteligente, pero que fundamentalmente pues, incorpora pues, más sensores y más nodos, digamos, bajo, bajo el paraguas, digamos, del mismo esquema. Tenemos sensores y actuadores que vía LoRa pues, se conectan en un concentrador en el gateway que distribuye los datos o lleva los datos a la nube, desde donde yo, a través de mi plataforma, voy a poder hacer el uso de los mismos que considero adecuado. Establecer un sistema de alarmas que me permita actuar de manera inmediata, de manera completamente, diría, en tiempo real, o que me permita analizar esos datos y entender mejor qué es lo que está pasando en mis instalaciones, en mis cultivos, en mis invernaderos, para posteriormente pues, poder tomar mejores decisiones. Fundamentalmente va de eso. Desde Monolithic entendemos que para determinados perfiles esto puede ser, sobre todo en un momento muy iniciático, en una primera fase de la adopción tecnológica, de la tecnología ET, puede ser, pues bueno, se puede hacer un poquito cuesta arriba. De ahí que nosotros nos planteemos, pues por un lado, lo que tiene que ver con ofrecer soluciones muy flexibles que sean capaces de adaptarse, digamos, a las particularidades, a las casuísticas de cada proyecto, y además ofrecemos, digamos, todo nuestro apoyo, todo nuestro soporte con el objeto de que cuando sea necesario y el proyecto lo requiere, lo justifique, podamos incluso plantearnos la posibilidad de diseñar pues eso, soluciones a medida que nos permitan a todos juntos seguir avanzando en lo que son los procesos de digitalización pues de los diferentes ámbitos en los que estamos trabajando. Decíamos el entorno agro, podemos hablar de instalaciones deportivas, podemos hablar de smart cities, de todo lo que tiene que ver con los sistemas de riego de parques y jardines, ¿no? Dicho eso, muy rápidamente, pues os puedo plantear, ya digo, tenemos muchísimos sensores, tenemos el potencial de integrar muchísimos sensores en nuestras soluciones. Fundamentalmente, pues por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con monitorización del consumo energético, tenemos sensores, pues ya digo, contadores inteligentes de energía, sensores energéticos inalámbricos, digamos, que nos permiten pues, hacer un conteo de cuál está siendo el consumo en tiempo real en una determinada instalación y llevarla de manera inalámbrica vía LoRaWAN hasta la nube para poder allí de alguna manera tomar las decisiones que consideremos oportuno. Tenemos también sensores muy vinculados al control y la monitorización, digamos, de todas las variables ambientales que consideremos que pueden tener un impacto decisivo sobre el resultado, el rendimiento de nuestras instalaciones. Estamos hablando de sensórica muy orientada a la calidad del aire, a la temperatura, a la humedad, incluso a los niveles de CO2, sensores de gas. Tenemos además otro tipo de sensórica muy vinculada a algo tan importante hoy en día como tiene que ser los niveles de ocupación y de actividad en una determinada instalación, en un determinado ámbito. Esto nos permite incorporar sensores de ocupación, nos permite incluso incorporar pues, otro tipo de sensórica que nos puede, por ejemplo, permitir calibrar, entender o visualizar cuando una puerta, cuando un cerramiento se está abriendo, se está cerrando. Como decía, también tenemos sensores lumínicos. ¿Hasta qué punto tienen un impacto, digamos, los niveles de luz o de iluminación sobre la calidad de una determinada plantación? Bueno, todo ese tipo de particularidades nos los va a permitir entender, pero lo vamos a poder entender muchísimo mejor cuando seamos capaces de capturar todos esos datos, procesarlos, gestionarlos, generar conocimiento a partir de todo ese volumen de datos concentrados y recogidos para a partir de ahí, pues eso, tomar las decisiones que sean necesarias. Incluso plantearnos, por ejemplo, la incorporación de procesos de inteligencia artificial para tratar de identificar patrones, para entender mejor cuál es la complejidad que estamos manejando y, en definitiva, incluso llegar eventualmente, con el paso del tiempo, llegar a implementar pues, soluciones muchísimo más robustas desde el punto de vista de procesos autónomos de toma de decisiones, también en el entorno, pues ya digo, en el entorno agro, en el entorno de la gestión de riegos, de cultivos, de instalaciones deportivas o de parques y jardines, ¿no? También tenemos además sensórica muy vinculada, por ejemplo, a la monitorización y a la situación de determinados tipos de instalaciones, como pueden ser depósitos, donde vamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la detección de fugas de agua, con la medición de los niveles de líquido o incluso en determinados tipos de instalaciones entender, saber, monitorizar
pues, la presión de determinados líquidos y gases. En definitiva, de lo que estamos hablando es de todo un proceso de adopción tecnológica que puede perfectamente empezar con el sistema de riego inteligente y que progresivamente puede incorporar diferentes sistemas que se integren con el original, con el primero, con el objeto de escalar la solución, de escalar, digamos, cómo desde la adopción de la tecnología IoT podemos cada vez generar mucho más y mejor valor al cliente final. Esto, el proceso de adopción, nosotros en Monolithic lo tenemos ya perfectamente tipificado en función también de nuestra experiencia trabajando con diferentes tipos de clientes. Aquellos que habéis estado en otros webinars nuestros ya lo conocéis porque lo tratamos de compartir siempre, porque creemos que es bastante adecuado, sobre todo cuando estamos iniciando en la incorporación del IoT a nuestras soluciones y a nuestros productos y servicios. Fundamentalmente, todo comienza por definir claramente cuáles son los objetivos, qué es lo que yo espero de la adopción tecnológica en un caso, en una aplicación concreta, en ese caso en particular sería pues, los sistemas de riego. A partir de ahí, establecer una serie de hipótesis de trabajo. Si yo mido esto otro, puedo establecer este sistema de alertas que me permita actuar bajo unas determinadas condiciones, lo cual es interesante. Y con eso en mente, nosotros hacemos un primer diseño preliminar de lo que es la estructura de la solución IoT, para a partir de ahí, muy importante, realizar una prueba de concepto. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es una gran inversión para desplegar una solución que después se demuestre, digamos, que no era la adecuada para la aplicación, para el entorno concreto donde queríamos de alguna manera desplegarla. Es por ello por lo que hacemos la prueba de concepto, capturamos los learnings adecuados en función de la prueba realizada y entonces sí, hacemos ya el diseño definitivo de la solución IoT, la desplegamos y eventualmente en algunos casos incluso nos podemos plantear la estandarización de la solución y su comercialización. Es decir, vosotros os podéis plantear pues, aprovechar el conocimiento y la experiencia de Monolithic utilizando este tipo de tecnologías para desarrollar vuestras propias soluciones y poder paquetizarlas, poder estandarizarlas y poderlas ofrecer a aquellos mercados a los que os estáis dirigiendo a día de hoy. Con esto ya acabo, llevamos casi 3/4 de hora de presentación, el objetivo era hacer la presentación en 45 minutos, yo creo que vamos en tiempo. Muy rápidamente, a nivel de conclusiones, yo os diría que fundamentalmente la primera conclusión que me gustaría que os llevarais a casa es que la tecnología IoT puede ser un revulsivo, puede ser un catalizador, puede tener un impacto realmente positivo en el despliegue de soluciones para riego inteligente o en la mejora de aquellos sistemas que a día de hoy ya estáis desplegando sobre el terreno. Y que además, la otra conclusión que me gustaría que os llevarais es que más allá de lo que son los sistemas de riego, existen otro tipo de variables que también pueden impactar tanto sobre los costes como sobre los rendimientos, digamos, de las instalaciones, de manera que tiene todo el sentido de que progresivamente tratemos de adoptar soluciones más ambiciosas que nos permitan integrar diferentes sistemas con el objeto de cada vez tener un mayor y mejor impacto en realidad sobre el negocio de nuestros clientes. Y en este sentido, ya me gustaría acabar con una reflexión que viene también de uno de los webinars previos que hicimos en el entorno agro, pero que también aplica a todo lo que tenga que ver, digamos, con gestión de instalaciones deportivas o todo lo que tiene que ver con la gestión y los sistemas de riego en zonas verdes y en jardines, en Smart Cities, por ejemplo. Y es el hecho de que en este webinar en concreto hicimos una encuesta, pasamos una encuesta sobre cuál era el nivel de digitalización que desde el sector agrotech, digamos, y el sector agro en general, pues calibrábamos, evaluábamos y cómo veíamos el futuro al respecto. Y se llegó al consenso, un consenso realmente muy mayoritario, alrededor del 80, el 85%, si no recuerdo mal, de los participantes, vinieron a decir que, digamos, que el nivel de digitalización de nuestras instalaciones a día de hoy es relativamente bajo, está entre medio y medio bajo, lo cual supone un reto, teniendo en cuenta que además estamos hablando de sectores que muchas veces no están suficientemente tecnificados. Desde ese punto de vista, nosotros desde Monolithic pues recogemos el guante, recogemos el reto y fundamentalmente lo que queremos es establecer pues eso, estrategias de colaboración con aquellas compañías que a día de hoy pues estáis desplegando diferentes tipos de sistemas muy orientados, pues eso, lo decía, a la Smart City, orientados también a lo que tenga que ver, digamos, con el despliegue de soluciones de riego en instalaciones deportivas o soluciones de riego agrario.
Fundamentalmente os ofrecemos nuestro know-how y nuestra experiencia en el desarrollo de este tipo de soluciones para avanzar en la tecnificación, ya no solo vuestra, sino incluso de vuestros propios clientes. Y a tal efecto lo que os ofrecemos es la posibilidad de disfrutar de un primer nivel de soporte en la integración de nuestro hardware, que por otro lado es un hardware completamente y unas soluciones completamente plug and play, digamos, para integrarlas en las soluciones que a día de hoy ya estáis manejando. Os invitamos a que valoréis cuando sea necesario, cuando sea posible, cuando los proyectos lo justifiquen, la posibilidad de desarrollar soluciones a medida precisamente en este ámbito y en este contexto, con el objeto, pues eso, de tener un impacto pues, positivo sobre vuestros negocios y el negocio de vuestros clientes. Y finalmente, haceros partícipes de una realidad que a día de hoy yo creo que es todavía más importante que nunca, desde la perspectiva de cómo Monolithic estamos enfrentando pues, la actual crisis de oferta y la crisis de componentes que todos estamos padeciendo. Y es que desde Monolithic, como entidad local, somos capaces pues eso, de ofrecer un buen nivel de soporte inmediato y muy cercano, precisamente gracias a que estamos aquí y no estamos en Asia o no estamos en Estados Unidos o Canadá. Y fundamentalmente pues quería que acabar la sesión pues con ese tipo de reflexiones, más allá digamos de que entendamos digamos de que existen oportunidades muy claras para el despliegue de soluciones IoT vinculadas a los sistemas de riego y a otro tipo de sistemas, pues que sepáis que nosotros desde Monolithic lo que nos planteamos es posicionarnos como un colaborador al que podéis llamar precisamente para solventar todas las cuestiones y todas las dudas que podáis tener al respecto. Y con eso pues ya está, no me enrollo más y Gloria, damos paso a todas las dudas que puedan tener desde la audiencia sobre todo lo que hemos estado comentando. Así es, Fran, y bueno, de hecho ya nos han planteado algunas preguntas. Yo os animo, si tenéis alguna duda, en hacerlo ahora, porque bueno, Ana también te invito a abrir la cámara a participar, porque voy a empezar a leer las preguntas que nos han planteado. Y tenemos, bueno, a Cristian que nos pregunta, ¿el software o app de gestión se puede diseñar o personalizar a medida o es una aplicación estándar? Me gustaría saber además qué tipo de sensores de riego se pueden integrar. En la actualidad hay sensores de pH, conductividad eléctrica, temperatura y oxigenación del agua que se puedan integrar con esta tecnología. Inergy, ¿quién se anima a responder? Sí, ya contesto yo. Sí. Bueno, Cristian, comentando esto, nuestra solución Binergy, digamos que podemos ser como un primer step para este tipo de soluciones IoT. Nosotros, en este caso, nuevamente dejamos la plataforma de gestión a libre elección de nuestro cliente. Sí que internamente dentro del dispositivo hay un web server que facilita la gestión de los dispositivos, que te ayuda realmente a tener esa gestión de cada uno de tus sensores, pero luego además esta información la puedes trasladar a una plataforma final de gestión desde la cual pues, tú puedes hacer esa explotación de datos. Aún así, esta plataforma que te comento, nosotros la tenemos también desde la que tú puedes interactuar con el sensor, pero no dejemos de olvidar que es un web server, es para la visualización de datos y la recolección de esos datos como mucho, poco más, no te lo imagines hacia un cloud como puramente explotación de datos. Sí que es cierto que esta plataforma te ayuda remotamente a interactuar, pero no es algo que se haga custom, digamos, para cada cliente con su logo y tal, eso es algo que se tendría que ver internamente, no creo que es el objetivo principal de esta solución, sino es el ayudar a poder hacer esta interacción. Respecto a sensores, cada vez salen más sensores, lógicamente, cualquier tipo de sensor, como ha dicho Fran, es una solución súper vertical, o sea, puedes poner casi cualquier tipo de sensor, se tendría que mirar el desarrollo dentro de esta solución Binergy, y si existen este tipo de sensores, os lo podemos mirar también. Te recomiendo que nos envíes un email para que podamos estudiar este tipo de sensores que queréis incorporar y te podamos decir qué sensores disponemos en este catálogo, si van a salir o si sabemos de alguno que pueda insertarse en este tipo de solución que estás buscando. Totalmente.
Totalmente. Fundamentalmente es lo que hemos comentado. Si tú tienes algún caso práctico en mente, ponte en contacto con nosotros y valoramos exactamente de lo que estamos hablando, cuáles son tus necesidades y desde ese punto de vista, qué es lo que te podemos proponer y qué es lo que te podemos ofrecer. Porque tal como planteas la pregunta, yo diría que estás pensando en un caso muy particular y muy concreto y precisamente también va de eso. Estudiémoslo, analicémoslo y veamos exactamente qué tipo de solución os podemos plantear y os podemos proponer. Por lo demás, al hilo de lo que comentaba Ana, decirte que efectivamente una de las ventajas que tiene Binergy es que precisamente te permite trabajar con la propia plataforma que lleva de alguna manera incorporada de manera nativa. Es una plataforma muy de gestión, pero que además está pensada la solución en sí para que tú la puedas integrar con cualquier otro tipo de sistema de gestión, con cualquier otro tipo de plataforma IoT. Es así que se adapte muchísimo mejor a tus necesidades y particularidades o las de tu proyecto. De manera que en ese sentido estamos hablando de un sistema muy integrable, muy abierto, que te va a permitir pues eso, adaptarte o adaptar la solución a las condiciones, digamos, del proyecto en el que estés pensando o en el que estés trabajando. Muy bien. Bueno, tenemos más preguntas y veo que hay una asistente, Eva, que levanta la mano. Si quieres preguntar algo, por favor, hazlo en el icono, así lo vamos leyendo. No podemos dejaros paso por agilizar. Bueno, Gonzalo nos plantea varios temas. Nos dice que si no creéis que tener un cuello de botella en la Gateway LoRaWAN es un problema. Nos preguntan. No, es un problema. Es decir, tiene más preguntas Gonzalo y veo por dónde van los tiros. Nosotros apostamos por un tipo de solución o de arquitectura de solución IoT muy concreto. Evidentemente hay otras posibilidades. Nosotros podríamos tener, como comentas, por ejemplo, soluciones utilizando otro tipo de tecnologías como Narrowband, en la que cada sensor y cada actuador pues, se conectaran directamente a la nube sin tener que pasar por el gateway. Trabajar de esta manera, tal como nosotros lo hacemos, representa diferentes beneficios y por eso nosotros apostamos, nosotros como empresa tecnológicas, en ese sentido, somos muy diáfanos, somos completamente transparentes y podemos utilizar tanto un tipo de tecnología como otra. Es decir, nosotros de hecho, dentro de lo que es nuestras soluciones comerciales, también ofrecemos, por ejemplo, módulos de comunicación Narrowband, 5G, LTE, KTM. En definitiva, nosotros trabajamos con todos los tipos de tecnología y en este sentido, lo que yo te diría es que nosotros, para lo que es la configuración de la solución de inmersión, hemos apostado por la tecnología LoRaWAN, por la arquitectura en estrella que comentaba Ana y por la utilización de un gateway en el que centralizar todos los datos y a partir de ahí mandarlos a la nube, porque esto nos permite, esto conlleva una serie de ventajas. Nos conlleva, digamos, ventajas desde la perspectiva incluso de poder trabajar, por ejemplo, en el Edge. Edge significa que tú determinados procesos los puedes dejar en el ámbito local sin tener que correr el riesgo de perder datos y perder información en el tránsito desde el ámbito local a la nube, lo cual te permite, por ejemplo, tener un determinado nivel de control muy importante sobre determinados procesos críticos. Piensa, por ejemplo, en un sistema, por ejemplo, no sé, de un sistema de alarmas relacionado con la identificación o la detección de incendios. No puedes correr el riesgo, digamos, de perder datos en el tránsito hacia la nube. Entonces, digamos, trabajar, por ejemplo, en el Edge te permite pues, controlar determinados procesos críticos desde la propia instalación. Pero es que además, desde un punto de vista de costes, piensa que nosotros cuando tú trabajas con tecnologías, por ejemplo, Narrowband, cada sensor, cada actuador va a tener la necesidad de tener una línea contratada que te permita conectar ese sensor y ese actuador, digamos, con la nube. Eso es algo que, evidentemente, pues, la operadora con la que estés trabajando va a estar encantada de hacerlo. Nosotros el planteamiento que hacemos es otro diferente. Tú vas a poder desplegar tu propia red privada LoRaWAN, por la que no vas a tener que pagar absolutamente nada, no vas a tener ningún tipo de gasto de mantenimiento y finalmente solo vas a tener tantas líneas como gateways hayas tenido que desplegar. De manera que, en principio, desde ese punto de vista, hay otra ventaja añadida que tiene que ver con los costes. Cuando hablas de cuellos de botella, el cuello de botella puede estar muy vinculado, y esto ya es algo más un tema técnico, un tema de Ana, puede estar muy
vinculado al volumen de datos que estés manejando, a la extensión, digamos, de las instalaciones que estés monitorizando, que estés trabajando. Incluso en esos casos, la tecnología LoRaWAN se ha demostrado es una tecnología perfectamente probada, muy robusta, que además es muy versátil también desde el punto de vista de la arquitectura que estás desplegando, y siempre puedes coger y en un determinado tipo de instalación desplegar no solo un gateway, puedes desplegar varios, de manera que desde ese punto de vista tampoco hay ningún tipo de cortapisa ni de limitación al respecto. Respondiendo claramente a tu pregunta, no vemos que la utilización del gateway sea un cuello de botella, al contrario, es una oportunidad además que nos permite acceder a determinados tipos de ventajas muy interesantes. Hay otra ventaja que no te he comentado, que tiene que ver con la gestión remota de toda la red desplegada. Nosotros en el gateway precisamente lo que tenemos es pues, hospedado en local la aplicación que a nosotros nos permite de manera remota acceder a toda la instalación y gestionarla después de eso, desde tu casa, desde la oficina, desde donde quieras, cosa que en otro tipo de arquitecturas, pues ya te digo yo que se complica bastante, porque vía NarrowBand tendrías que conectar no solo el sensor a la nube, sino que tendrías que conectarlo al resto del sistema. Es un tipo de arquitectura a la que tú comentas, que está muy vinculada, por ejemplo, a la gestión de sistemas de alertas, pero como te hemos comentado a lo largo de la sesión, nosotros desde este punto de vista sí que pecamos a lo mejor un poquito de ambiciosos. Queremos desplegar sistemas de riego inteligentes, pero queremos hacerlo además desde un sistema, digamos, que sea suficientemente versátil como para que tú lo puedas escalar a medida que vas madurando en la adopción de la tecnología que nosotros te estamos proponiendo. Y eso es lo que te va a permitir trabajar con diferentes sistemas, cosa que de otra manera te sería muy, muy complicado. Sí, a mí me gustaría añadir, aparte de lo que has comentado, Fran, aparte de los costes, por ejemplo, del tema de las PIM con cada uno de los NarrowBand, también hay que tener en cuenta que NarrowBand va muy bien para cuando quieres enviar bastantes datos, en este caso. Si estamos hablando de un sistema de riego, por ejemplo, cada sensor pues sí que te puede enviar una temperatura o algo, pero siempre estamos hablando de pequeños datos que no van a causar ese cuello de botella que estás comentando. Además, hay una cosa muy importante y es que nosotros también apostamos por LoRa, porque al final apostamos por tecnologías proprietarias que son de bajo consumo. Y al final LoRa tiene un consumo muy más bajo también que NarrowBand. NarrowBand tiene un consumo muy bajo, pero LoRa aún menor. Entonces, apostamos por máximas baterías que podamos implementar en este tipo de dispositivos. Además, también seguridad de datos. Piensa que tú cuando envías NarrowBand en este tipo de sistemas, lógicamente, NarrowBand la puedes utilizar en cualquier tipo de arquitectura o de solución. Nosotros siempre apostamos por buscar la mejor solución. A nosotros queremos, sobre todo, la seguridad de los datos. Y en este caso, tú puedes interactuar porque toda la información se te queda en tu gateway. No la envías a la nube si tú no quieres. ¿Por qué? Porque tú puedes interactuar sobre el gateway con nuestra plataforma e interactuar desde ahí simplemente, sin enviar ninguno de los datos que tú tienes en tu plantación o en tu riego a ningún lado. Otra cosa es que luego tú decidas enviar esos datos porque los quieres explotar en tu plataforma de gestión. Pero nosotros ya garantizamos un punto de seguridad que si tú quieres, vas a tener en tus datos. No es necesario que los explotes de ninguna manera, es más, puedes interactuar sobre ellos sin tener que haber enviado esos datos a ningún lado, porque tú accedes directamente al gateway desde fuera. Entonces, es algo que nosotros hemos tenido muy en cuenta para este tipo de solución. Por eso creemos que es tan importante el plan vertical, porque la seguridad en todas las industrias es un punto muy sensible que creemos que se tiene que tener muy en cuenta. Por eso también hemos apostado por esta tecnología. Dicho eso, Gonzalo, lo que sí que quiero es que te quede claro es que nosotros somos desde un punto de vista tecnológico completamente agnósticos. Ya te digo, en otro tipo de soluciones estamos trabajando con tecnología NarrowBand. De hecho, nosotros aquí en España fuimos de las primeras empresas en trabajar con NarrowBand, precisamente en colaboración con las operadoras, con Telefónica, con Vodafone y con Orange. Somos, en ese sentido, hemos sido líderes en la comercialización de módulos de comunicación con esta tecnología. Y de la misma manera que hemos utilizado NarrowBand y seguimos utilizándola, pues hemos trabajado también pues, con el ETKTM, estamos ahora trabajando, estamos introduciendo todo lo que tiene que ver con módulos, con routers 5G. Y en definitiva, bueno, ese es nuestro trabajo y es nuestra labor. Y ya te digo, desde un punto de vista tecnológico somos completamente agnósticos. Eso sí, es decir, para lo que es el desarrollo y el diseño de este tipo de soluciones, pues nuestra apuesta es clara. LoRaWAN, por otro lado, el tipo de rendimiento, el tipo de performance que te da, se ajusta a la maravilla pues, al tipo de aplicaciones de las que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, por eso lo trabajamos, ya te digo. Es decir, el tema del cuello de botella nosotros en el Gateway, pues no lo vemos. No nos parece mal. Es lo de siempre, cada proyecto es un mundo y cada proyecto necesita su tecnología. Nosotros queremos siempre ayudar en encontrar la mejor tecnología que dé el mayor rendimiento posible a cada aplicación.
Vamos a agilizar porque vamos un poco cogidos de tiempo. Gonzalo nos pregunta, voy a leer las dos preguntas a la vez, así podéis responder, porque en parte también puede que La segunda ya la hemos que ya respondido, ¿no? la hemos contestado, sí, Ujú. sobre la opinión, ¿no?, que tenemos acerca de las tecnologías de comunicación tipo LTN y NB-IoT. Esto, bueno, ya lo hemos comentado. Y también nos pregunta si tenemos alguna experiencia con sensores NPK en suelo. Así directamente no, pero sí que el fabricante con el que trabajamos está muy enfocado en todo el tema de sensores, como has visto, humedad de suelo, tenemos detección de fuego, o sea, está muy centrado en ese tipo de sensórica y puede ser que saque alguno respecto a este tipo que creo que está el tema de fertilizantes, si no me equivoco. Entonces sí que es posible que saquen alguna cosa, o hasta podemos mirar, eso no hay ningún problema si podemos encontrar algún tipo de sensor de este tipo. O sea que también te invito a que contactes con nosotros y que podamos ayudarte en lo que podamos en tu solución. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Si tenéis más preguntas, no olvidéis que ahora recibiréis la encuesta donde podéis, aparte de valorar el contenido de esta sesión, también plantearnos las dudas que se os hayan podido quedar en el tintero o os puedan surgir. También recibiréis un email con la presentación que hemos utilizado hoy y el vídeo de la sesión. Y bueno, os invito a participar en próximas sesiones y a estar al día de los contenidos que vamos compartiendo a través de nuestra página web y nuestro canal de LinkedIn. Y sin más, pues muchas gracias a todos por asistir y como siempre un placer contar con vuestra presencia. Muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes.